Hola, seguro ya me conoces, pero por si acaso soy Charles Dickens. Al escribir El juicio por asesinato, exploré los rincones más oscuros de la psique humana y los laberintos de la justicia. Te presento una historia donde un crimen en Inglaterra despierta curiosidad y sospechas. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Qué secretos se esconden detrás de cada testimonio? Acompáñame en este viaje literario, donde cada pista es crucial y cada personaje tiene algo que ocultar. Al final, te dejaré con una pregunta que solo tú podrás responder. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Auviblio. Auviblio presenta El juicio por asesinato, audiolibro completo en español. Escrito por Charles Dickens, narrado por Sol Montalbán. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Siempre he observado una falta de valentía al momento de compartir experiencias psicológicas propias, incluso entre personas de prominente inteligencia y cultura. En especial, cuando se trata de vivencias que suceden en un contexto demasiado extraño. Casi todos los hombres temen que el oyente, ante este tipo de relatos, no encuentre un paralelo o una identificación con su vida, y que lo convierta en un objeto de rechazo o un blanco de burla. Un viajero honesto, que hubiera visto alguna criatura extraordinaria semejante a una serpiente marina, no dudaría en mencionarlo. Pero el mismo viajero, que hubiera tenido algún presentimiento singular, un impulso, un pensamiento extravagante, una visión, un sueño inesperado u otra impresión mental notable, vacilaría considerablemente antes de confesarlo. A esta desconfianza atribuyo gran parte de la oscuridad en que están envueltos tales temas. No comunicamos habitualmente nuestras vivencias que versan sobre aspectos subjetivos, como si lo hacemos con las vivencias del ámbito objetivo. La consecuencia es que la existencia de este tipo de experiencias parece insólito, y en realidad lo es, pero en el sentido de ser miserablemente imperfecto. En lo que voy a relatar, no tengo intención de establecer, contradecir o apoyar ninguna teoría. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un antiguo astrónomo real, relatado por Sir David Brewster, pero sobre todo, he seguido con sumo cuidado cada uno de los detalles, por más minúsculo que sea, de un extraordinario caso de ilusión espectral ocurrido dentro de mi círculo privado de amigos. Tal vez sea necesario decir, en cuanto a este último, que la víctima no tenía, por lejano que fuese, ningún parentesco conmigo. Una suposición errónea al respecto podría sugerir una explicación de una parte de mi propio caso, pero solo una parte. No se puede insinuar que yo haya heredado alguna facultad peculiar, porque nunca antes tuve una experiencia similar, ni la he vuelto a tener desde entonces. Hace años, no importa si fueron muchos o pocos, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que llamó mucho la atención. Nos enterábamos del incremento de asesinatos en proporción al aumento de la atrocidad con que se realizaban. De haber podido, me hubiera gustado enterrar el recuerdo de este ser bruto en particular, mientras que su cuerpo era enterrado en la cárcel de Newgate. Me abstengo decididamente de dar la menor pista respecto al criminal. Cuando se descubrió el asesinato, el hombre que más tarde fue llevado a juicio no fue objeto de ninguna sospecha, o mejor dicho, porque no puedo ser demasiado preciso en mis hechos, no se insinuó públicamente en ninguna parte que se tuviera la más leve sospecha sobre su responsabilidad. Como en aquel momento no se hizo ninguna referencia a él en los periódicos, era evidente la imposibilidad de encontrar
alguna descripción del asesino en los periódicos. Es esencial recordar este hecho. Mientras desayunaba, abrí el periódico de la mañana que contenía el relato de aquel primer descubrimiento, el cual me pareció muy interesante, por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí 2, si no fueron 3. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio y cuando dejé el periódico sentí un destello, una ráfaga, un impulso. No sé cómo llamarlo en verdad, pues no encuentro alguna palabra que lo describa satisfactoriamente. En él me pareció ver aquel dormitorio atravesando mi habitación, como si alguien hubiera intentado pintar, sin éxito, un río fluyendo. Aunque la visión se esfumó de una forma casi instantánea, fue perfectamente claro, tan nítido para observar, con una sensación de alivio, que el cadáver no estaba en la cama. No fue en ningún lugar romántico donde tuve esta curiosa sensación, sino en una habitación de Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street. Era algo completamente nuevo para mí. Me encontraba en ese momento en mi sillón, y la sensación fue acompañada de tan peculiar escalofrío que hizo mover el sillón de su sitio. Me acerqué a una de las ventanas. Hay 2 en la habitación, y esta se encuentra en el segundo piso, para refrescarme la vista con los objetos que se movían en Piccadilly. Era una luminosa mañana de otoño, y la calle estaba reluciente y alegre. El viento soplaba con fuerza. Cuando me asomé, una ráfaga de viento tomó y arremolinó las hojas caídas del parque, formando un pilar o haciéndolas mover en espiral. Cuando el pilar cayó y las hojas se dispersaron, vi a 2 hombres en el lado opuesto del camino, yendo de oeste a este. Iban uno detrás del otro. El primero miraba a menudo por encima del hombro. El segundo le seguía a una distancia de 30 pasos, levantando la mano derecha con un gesto amenazador. En primer lugar, me llamó la atención la singularidad y la firmeza del gesto en un lugar tan público. Y en segundo lugar, la circunstancia más notoria. Nadie les prestó atención. Ambos hombres se abrieron paso entre los transeúntes con una suavidad que apenas se correspondía con la acción de caminar sobre la acera. Extrañamente, según lo que yo podía ver, ninguna persona se detuvo para cederles el paso, ni siquiera para mirarlos. Al pasar ante mis ventanas, vi sus 2 rostros con gran nitidez y supe que tendría la capacidad de reconocerlos en cualquier parte. No es que yo hubiese notado conscientemente algo excepcional en ninguna de las caras, excepto que el hombre que iba primero tenía un aspecto inusualmente bajo, y que el semblante del hombre que le seguía era del color de la cera sucia. Soy soltero, y mi ayuda de cámara y su esposa conforman todo el servicio. Mi ocupación es una sucursal bancaria y desearía que mis obligaciones como jefe de departamento fueran tan ligeras como popularmente se cree que son. Aquel otoño me obligaron a quedarme en la ciudad, pese a que yo necesitaba un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco me encontraba muy bien. Al lector le corresponde sacar sus propias conclusiones del hecho de que me sentía hastiado, junto a la deprimente sensación de una vida monótona y con una ligera indigestión. Mi renombrado médico me ha asegurado que mi estado real de salud en aquel momento no justifica una descripción más fuerte. Por ello cito su descripción hecha cuando se la solicité. A medida que las circunstancias del asesinato, que se iban desentrañando gradualmente, se apoderaban cada vez más de la opinión pública, yo las mantenía alejadas de mi atención, informándome lo menos posible
acerca de ellas en medio de la excitación general, pero sabía que se había dictado un veredicto de homicidio doloso contra el presunto asesino y que éste había sido internado en Newgate para ser juzgado. También sabía que su juicio había sido aplazado durante una sesión del Tribunal Penal Central por falta de tiempo para la preparación de la defensa. Puede que también supiera, aunque lo dudo, aproximadamente cuándo se celebraría la sesión del juicio propuesto. Mi sala, mi dormitorio y el vestidor están en el mismo piso. Con este último solo hay comunicación a través del dormitorio. Es cierto que hay una puerta en él, que en otro tiempo comunicaba con la escalera, pero una parte de la grifería de mi baño durante algunos años pasaba a través de ella. En la misma época, y como parte del mismo arreglo, la puerta fue clavada y estucada. Una noche, a última hora, me encontraba en mi dormitorio, dando algunas indicaciones a mi criado antes de que se acostara. Mi cara estaba orientada hacia la única puerta disponible de comunicación con el vestidor, la cual estaba cerrada. Mi criado estaba de espaldas a esta puerta. Mientras le hablaba, vi que se abría y que entraba un hombre haciendo gestos con una actitud seria y ansiosa. Aquel hombre era el que iba detrás del otro por Piccadilly, cuyo rostro tenía el color de la cera sucia. La figura, tras hacer una seña, retrocedió y cerró la puerta. De inmediato, crucé el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré dentro. Ya tenía una vela encendida en la mano. No esperé ver la figura en el vestidor. Y no la vi allí. Consciente de que mi criado estaba asombrado, me volví hacia él y le dije: «Derrick, ¿puedes creer que en mis fríos sentidos creí ver un...?» Le puse una mano sobre su pecho y, tras un repentino sobresalto, el temblor se apoderó de su cuerpo. Luego de unos segundos contestó: «Oh, señor. Sí, señor. Un muerto haciéndole señas». Ahora bien, no creo que John Derrick, mi fiel criado durante más de 20 años, tuviera la menor impresión de haber visto tal figura hasta que lo toqué. El cambio en él fue tan asombroso y repentino que creo plenamente que obtuvo la visión, de alguna manera oculta, a través de mí, en ese preciso instante. Le pedí a John Derrick que trajera un poco de brandy. Le di un trago y me alegré de tomar uno. No le dije ni una palabra de lo que había precedido al fenómeno de aquella noche. Reflexionando sobre ello, tuve la absoluta certeza de que nunca antes había visto aquella cara, excepto en aquella ocasión en Piccadilly. Comparando aquella expresión cuando me hacía señas en la puerta con la que hizo cuando levantó la mirada fijamente hacia mi ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de perpetuarse en mi memoria y que en la segunda se había asegurado de ser recordado inmediatamente. Aquella noche no me sentí cómodo, aunque tenía la certeza inexplicable de que la figura no volvería. Al amanecer, caí en un sueño profundo, del que me despertó John Derrick, que se acercó a mi cama con un papel en la mano. Al parecer, este papel había sido objeto de un altercado en la puerta entre su portador y mi criado. Era una citación para que formara parte de un jurado en las próximas sesiones del Tribunal Penal Central de Old Bailey. Nunca antes me habían convocado para formar parte de un jurado de este tipo, como bien sabía John Derrick. Él creía,
Aunque no estoy seguro en este momento de si con razón o sin ella, que los jurados elegidos solían ser de un estatus social inferior al mío. Fue por esto que se había negado a aceptar la citación al principio. El hombre que la entregó se había tomado el asunto con frialdad. Me dijo que mi asistencia o inasistencia no le importaba. Allí estaba la citación, y atenderla o ignorarla era mi problema. No era asunto suyo. Durante 1 o 2 días estuve indeciso entre responder esta llamada o no hacerle caso. No tenía algún interés o atracción en ninguna de las dos opciones, ni era consciente del rumbo misterioso que esto tomaría. De eso estoy tan seguro como de cualquier otra afirmación que haga aquí. Finalmente decidí, como una pausa en la monotonía de mi vida, que iría. El día señalado, el cielo era cubierto por una cruda mañana del mes de noviembre. En Piccadilly había una densa niebla que luego se tornaría negra y opresiva, envolviendo el barrio este de Temple. Encontré los pasadizos y escaleras del Palacio de Justicia claramente iluminados con gas, y el propio palacio igualmente iluminado. Creo que, hasta que no fui conducido por los oficiales del antiguo tribunal y vi su abarrotado de gente, no supe que el asesino iba a ser juzgado ese día. Si no fuera porque me ayudaron a entrar en el antiguo tribunal, y lo hice con considerable dificultad, no me hubiera enterado nunca a cuál de los 2 tribunales se correspondía con el de mi citación. Pero esto no debe tomarse como una afirmación absoluta, pues no estoy completamente seguro de ninguno de los 2 puntos. Tomé asiento en el lugar designado para que los jurados esperen y miré alrededor de la corte con dificultad, pues pesaba en el recinto una nube de niebla y aliento. Me fijé en el vapor negro que colgaba como una cortina turbia fuera de las grandes ventanas, y noté el sonido sofocado de las ruedas sobre la paja. También me fijé en el murmullo de la gente reunida, del cual salía de vez en cuando un silbido estridente o una canción más fuerte que el resto. Poco después, entraron los jueces, que eran 2, y tomaron asiento. El murmullo en la corte disminuyó repentinamente. Se ordenó que el asesino compareciera ante el tribunal. Allí compareció. Y en ese mismo instante reconocí en él al primero de los 2 hombres que habían bajado por Piccadilly. Si me hubieran llamado entonces, dudo que hubiera podido responder de forma audible. Pero me llamaron en 6º u 8º lugar, y para entonces ya fui capaz de decir, «Aquí». Ahora, préstenme atención. Cuando ocupé mi lugar en el estrado, el prisionero, que había estado mirando atentamente pero sin ningún signo de preocupación, se agitó violentamente y le hizo señas a su abogado. El deseo del prisionero de recusarme era tan evidente que provocó una pausa, durante la cual el abogado, con la mano en el banquillo, susurró a su cliente y negó con la cabeza. Más tarde, supe por ese caballero que las primeras palabras del atemorizado prisionero fueron: «A toda costa, recusa a ese hombre». Pero que, como no pudo dar ninguna razón para ello, puesto que ni siquiera sabía mi nombre hasta que lo oyó pronunciar y yo aparecí, su abogado no lo hizo. Por la razón ya explicada, de que deseo evitar revivir el desagradable recuerdo de aquel asesino, como porque un relato detallado de su largo juicio no es indispensable para mi narración, me limitaré a los incidentes ocurridos durante los 10 días y noches en los cuales nosotros, el jurado,
permanecimos juntos. Además, que guardan relación directa con mi curiosa experiencia personal. Es en eso, y no en el asesino, en lo que intento interesar a mi lector. Es a eso, y no a una página del calendario de Newgate, a lo que pido atención. Fui elegido presidente del jurado. En la segunda mañana del juicio, después de que las pruebas habían sido expuestas durante 2 horas, lo sé porque oí sonar los relojes de la iglesia, eché un vistazo a mis hermanos jurados y encontré una inexplicable dificultad para contarlos. Los conté varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, los conté de más. Toqué al hermano jurado cuyo lugar estaba junto a mí y le susurré: «Hágame el favor de contarnos». Pareció sorprendido por la petición, pero volvió la cabeza y contó. «Vaya», dijo de repente. «Somos 13, pero no es posible. No, somos 12». Según el recuento que hice aquel día, a pesar de acertar en los detalles, siempre había uno de más en el cómputo global. No había razón alguna que lo explicara, pero yo tenía ahora un presagio interno de la cifra errónea que sin duda se avecinaba, y que ésta se debía a una especie de aparición. El jurado fue alojado en una taberna de Londres. Todos dormíamos en una gran habitación, en compartimentos separados, y estábamos a cargo y bajo la mirada constante del oficial que había jurado mantenernos a salvo. No veo ninguna razón para ocultar el verdadero nombre de aquel oficial. Era inteligente, muy educado y servicial, y me alegró oírlo, muy respetado en la ciudad. Tenía una presencia agradable, buenos ojos, unos bigotes negros envidiables y una voz cálida y sonora. Se llamaba señor Harker. Cuando por la noche cada quien se iba a su cama, la del señor Harker estaba tendida al otro lado de la puerta. La noche del segundo día, como no tenía ganas de acostarme y vi al señor Harker sentado en su cama, me senté a su lado y le ofrecí una pizca de tabaco en polvo. Cuando la mano del señor Harker tocó la mía al cogerlo de mi caja, le recorrió un escalofrío peculiar y dijo: «¿Quién es este?». Siguiendo los ojos del señor Harker y mirando a lo largo de la habitación, volví a ver la figura que esperaba. El segundo de los 2 hombres que habían bajado por Piccadilly. Me levanté y avancé unos pasos. Luego me detuve y miré al señor Harker. Luego de unos segundos, sereno, se echó a reír y comentó en un tono jovial: «Por un momento pensé que teníamos un jurado de más y sin cama. Pero veo que fue una sombra proyectada por la luz de la luna». Sin hacer ninguna revelación al señor Harker, pero invitándole a dar un paseo conmigo hasta el final de la habitación, observé lo que hacía la figura. Permaneció unos instantes junto a la cama de cada uno de mis 11 colegas jurados, colocándose cerca de la almohada. Se dirigía siempre hacia el lado derecho de la cama y se extinguía cruzando a la cama contigua, pasando por los pies. Por el movimiento de la cabeza, parecía que se limitaba a mirar pensamientos de cada uno de los jurados acostados. No se fijaba en mí ni en mi cama, que era la más cercana a la del señor Harker. Daba la impresión de que salía por donde entraba la luz de la luna, por una ventana alta, como si caminara sobre el tramo de una escalera situada en el aire. A la mañana siguiente, durante el desayuno, supimos que todos los presentes habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado, excepto el señor Harker y yo. Ahora me sentía tan convencido de que el segundo hombre que había bajado por Piccadilly era el asesinado
por así decirlo. Me lo hizo saber como si realmente hubiera emitido su propio testimonio inmediato. Pero incluso si esto ocurrió, lo hizo de una manera para la que yo no estaba preparado en absoluto. El quinto día del juicio, cuando el caso de la acusación estaba llegando a su fin, se presentó como prueba una miniatura del hombre asesinado, que faltaba de su dormitorio cuando se descubrió el crimen y que se encontró después en un escondite donde se vio al asesino cavando. Tras ser identificada por el testigo, fue llevada al tribunal y luego la pasaron al jurado para que la inspeccionen. Cuando un oficial vestido con una toga negra se dirigía con ella hacia mí, la figura del segundo hombre que había bajado por Piccadilly surgió impetuosamente de entre la multitud. Le arrebató la miniatura al oficial y me la dio con sus propias manos, diciendo al mismo tiempo, en un tono bajo y hueco, antes de que yo viera la miniatura, que estaba en un medallón: yo era más joven entonces, y mi cara no estaba desangrada. También se interpuso entre mí y el colega a quien yo le habría dado la miniatura, y así pasó por todo nuestro número y volvió a mi poder. Sin embargo, ninguno de ellos lo detectó. En la mesa, y en general, cuando nos encerrábamos juntos bajo la custodia del señor Harker, como pueden imaginar, discutíamos mucho sobre las diligencias del día. Aquel quinto día, una vez cerrado el caso de la acusación y teniendo ante nosotros la cuestión en su forma completa, nuestra discusión fue más animada y seria. Entre nosotros había un sacristán, el idiota más cabezadura que jamás he visto en libertad, que se opuso a las pruebas más claras y con las objeciones más absurdas, y que fue apoyado por 2 parásitos parroquiales flácidos. Estos 3 pertenecían a un distrito tan atacado por la fiebre que deberían haber juzgado 500 asesinatos. Cuando estos traviesos, cabezas de chorlito, armaban un mayor alboroto, lo que ocurrió hacia medianoche, mientras algunos de nosotros ya nos preparábamos para ir a la cama, volví a ver al hombre asesinado. Estaba de pie detrás de ellos, haciéndome señas. Cuando me acerqué a ellos e intervine en la conversación, se retiró inmediatamente. Este fue el comienzo de una serie de apariciones separadas, confinadas en aquella larga habitación en la que estábamos encerrados. Cada vez que un grupo de mis colegas jurados juntaban sus cabezas, yo veía la cabeza del hombre asesinado entre las suyas. Siempre que su comparación de notas iba en su contra, él me hacía señas solemnes e irresistibles. Hay que tener en cuenta que, hasta la presentación de la miniatura, el quinto día del juicio, nunca había visto su aparición en el tribunal. 3 cambios ocurrieron cuando empezó la defensa. Primero, mencionaré 2 de ellos. La figura estaba ahora continuamente en el tribunal y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, la garganta del hombre asesinado había sido cortada en línea recta. En el discurso de apertura de la defensa, se sugirió que el fallecido podría haberse cortado él mismo la garganta. En ese mismo momento, la figura con la garganta en el espantoso estado referido se situó junto al codo del orador, moviendo la tráquea de un lado a otro, ahora con la mano derecha, ahora con la mano izquierda, sugiriendo enérgicamente la imposibilidad de que semejante herida hubiera sido autoinfligida por cualquiera de sus 2 manos. Otro cambio
se dio al comparecer el testigo de cargo, una mujer, al decir que el prisionero era el más amable de la humanidad. En ese momento, el personaje estaba en el suelo delante de ella, mirándola fijamente a la cara y señalando el mal aspecto del prisionero extendiendo el brazo y un dedo. El tercer cambio que ahora se añade me impresionó fuertemente como el más marcado y llamativo de todos. No teorizo sobre ello, sino que lo expongo con precisión y lo dejo aquí. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a quienes se dirigía, su aproximación a tales personas iba invariablemente acompañada de cierta inquietud o perturbación por su parte. A mí me parecía como si leyes a las que yo no podía someterme le impidieran revelarse plenamente a los demás y sin embargo, sí podía ensombrecer invisible, muda y oscuramente sus mentes. Cuando el principal abogado de la defensa sugirió la hipótesis del suicidio y la figura se detuvo junto al codo del sabio caballero, serruchando espantosamente su garganta cortada, es innegable que el abogado vaciló en su discurso. Perdió durante unos segundos el hilo de su ingenioso discurso, se secó la frente con un pañuelo y se puso extremadamente pálido. Cuando la testigo de cargo estuvo delante de la aparición, sus ojos siguieron la dirección de su dedo señalado y se posaron con gran vacilación y preocupación en el rostro del prisionero. 2 ilustraciones adicionales serán suficientes. El 8º día del juicio, después de la pausa que se hacía todos los días a primera hora de la tarde, para descansar y refrescarse unos minutos, volví al tribunal con el resto del jurado un poco antes de que regresaran los jueces. De pie, en el palco, y mirando a mi alrededor, pensé que la figura no estaba allí, hasta que, por casualidad, levanté los ojos hacia la galería y la vi inclinarse hacia adelante sobre una mujer de apariencia muy decente, como para asegurarse de si los jueces habían vuelto a sus asientos o no. Inmediatamente después, esa mujer gritó, se desmayó y fue sacada. Lo mismo ocurrió con el venerable, sagaz y paciente juez que dirigió el juicio. Cuando terminó el caso y se acomodó con sus papeles para hacer el resumen, el hombre asesinado, entrando por la puerta de los jueces, avanzó hasta el escritorio de su señoría y miró ansiosamente por encima de su hombro las páginas de sus notas que estaba pasando. Un cambio se produjo en el rostro de su señoría. Su mano se detuvo. El escalofrío peculiar que yo conocía tan bien lo embargó y lo hizo titubear. Discúlpenme, caballeros, por unos momentos. El aire cargado me oprime un poco. Y tras decir esto, no se recuperó hasta que hubo bebido un vaso de agua. A lo largo de la monotonía de 6 de aquellos interminables 10 días, los mismos jueces y otros en el banquillo, el asesino, los abogados en la mesa, los mismos tonos de preguntas y respuestas elevándose hasta el techo del tribunal, el mismo ruido de la pluma del juez, los mismos ujieres entrando y saliendo, las mismas luces encendidas a la misma hora cuando todavía brillaba la luz natural, la misma cortina neblinosa exterior de las grandes ventanas cuando había niebla, la misma lluvia repiqueteando y goteando, las mismas llaves que cerraban y abrían las mismas pesadas puertas. En ningún momento, a través de toda aquella monotonía,
que me hacía sentir como si yo hubiera sido presidente del jurado durante un largo periodo de tiempo y Piccadilly hubiera florecido junto con Babilonia. El asesinado no perdió ni un solo rastro de lucidez ante mis ojos, ni fue en ningún momento menos evidente que cualquier otra persona que estuviera allí. No debo omitir, como cuestión de hecho, que ni una sola vez vi a la aparición que yo llamo por el nombre de el hombre asesinado mirar al asesino. Una y otra vez me preguntaba, ¿por qué no lo hace? Pero nunca lo hizo. Tampoco volvió a mirarme después de la presentación de la miniatura, hasta que llegaron los últimos minutos finales del juicio. Nos retiramos a reflexionar 7 minutos antes de las 10 de la noche. El sacristán idiota y sus 2 parásitos parroquiales nos dieron tantos problemas que volvimos 2 veces al tribunal para pedir que se releyeran ciertos extractos de las notas del juez. 9 de nosotros no teníamos la menor duda sobre esos pasajes, ni creo que nadie en el tribunal. Sin embargo, el triunvirato conformado por un trío de cabezas duras, sin otra idea que la obstrucción, los impugnó por esa misma razón. Al final, nos impusimos, y finalmente el jurado regresó al tribunal a las 12:10. El hombre asesinado se encontraba en ese momento justo enfrente del palco del jurado, al otro lado del tribunal. Cuando ocupé mi lugar, sus ojos se posaron en mí con gran atención. Parecía satisfecho y lentamente sacudió un gran velo gris que llevaba en el brazo por primera vez sobre su cabeza y toda su figura. Al pronunciar nuestro veredicto, «culpable», el velo se desplomó. Todo desapareció y su lugar quedó vacío. El asesino, al ser preguntado por el juez, según la costumbre, si tenía algo que decir antes de que se dictara la sentencia de muerte contra él, murmuró indistintamente algo que fue descrito en los principales periódicos del día siguiente como unas pocas palabras incoherentes y medio audibles, en las que se entendió que se quejaba de que no había tenido un juicio justo, porque el presidente del jurado estaba predispuesto contra él. La notable declaración que realmente hizo fue la siguiente. Su señoría, supe que era un hombre condenado desde el momento en que el presidente de este jurado entró. Su señoría, sabía que nunca me dejaría libre porque antes de encarcelarme, de alguna manera llegó a mi cama por la noche, me despertó y me puso una soga alrededor del cuello. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El juicio por asesinato de Charles Dickens. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Aubiblio Editorial. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.